Para hacer el jersey vamos a gastar 800 gramos de lana entre dos colores, 500 gramos de un color predominante, en mi caso es el marrón claro o beige, y 300 gramos en este marrón chocolate que he escogido, marrón oscuro, marrón chocolate. Te voy a enseñar la marca que he utilizado, es Melissa Medianas. Esta lana la puedes encontrar en los bazares chinos. Te voy a dejar el color por si quieres hacerlo como el mío, la tintada, y del marrón chocolate es el color número 3. La lana está recomendada para tejer con agujas del 4,5 a 5. Y en cada ovillo vienen 100 gramos y aproximadamente 200 metros. Aparte del material, que son 500 gramos de lana predominante y 300 gramos de lana secundaria, vamos a utilizar unas agujas de 8 milímetros, porque la lana la vamos a trabajar doble. ¿Qué quiere decir? Que vamos a trabajar con dos ovillos a la vez, como si fuera uno. Aparte de ello vas a necesitar unas tijeras, aguja lanera y 4 marcadores. Aparte de todo esto vas a necesitar lápiz y papel para apuntar, sobre todo cuando vayamos a hacer disminuciones, en qué vueltas las tendremos que hacer. Este jersey por la parte trasera o la parte de la espalda. Entonces, para la talla pequeña y mediana vamos a montar 50 puntos y para la talla grande vamos a montar 55. Entonces, según la talla que vayamos a hacer, dejaremos más o menos la misma lana, porque tampoco hay mucha diferencia de puntos. Y hacemos un nudo corredizo. Para hacer el nudo, 2 dedos arriba, 2 dedos abajo, tenso la lana, hago un giro con la aguja y se me forma un punto. Y por este punto vamos a pasar esta hebra, la agarramos, y para facilitar este paso vamos a pasar el punto formado por la hebra y estiramos y tiramos de las dos hebras. La hebra que viene hacia afuera la dejamos a la izquierda y la que va hacia el ovillo hacia la derecha. Y con la lana que va hacia el ovillo hacemos un bucle y lo pasamos por la aguja. Paso la otra hebra y el bucle pasa por encima y se nos forma un punto. Otro bucle, paso la hebra y el bucle por encima de la hebra. Así hasta tener los puntos según la talla que vayamos a hacer. Ya tengo mis puntos montados y vamos a empezar con el elástico inferior de la parte trasera. Yo el elástico le voy a hacer en el color secundario. Tú le puedes hacer en el color que más quieras, si el predominante o el secundario. Entonces, vamos a empezar primero haciendo el punto de borde, que como es la primera vuelta lo tejemos del derecho. Y ahora empezamos el punto elástico, que son 2 del derecho, 2 del revés, dos del derecho, dos del revés, y así hasta que acabemos la vuelta, y el último punto la tejeremos del derecho. Ya estoy terminando la vuelta y, como dije, el último punto del derecho. Vamos con la segunda vuelta. ¿Cómo la vamos a hacer? Bueno, el primer punto, que es el de borde, le sacamos. Y ahora, donde veamos derecho, tejemos derecho, y donde veamos revés, tejemos revés.
Para identificar el derecho el punto se presenta con esta V, como con una cadena. Entonces, del derecho. Y el revés es el más fácil de identificar porque tiene como un nudito. Este nudo que se forma. Eso indica que tenemos que tejer en revés. Mirar, aquí tengo otra muestra donde a lo mejor lo puedes ver mejor. Mira, los derechos se ven como unas cadenas y los revés con como una especie de nuditos. Pues así vamos a ir tejiendo toda la vuelta al último punto del derecho, y esta vuelta número 2 vamos a repetir hasta tener 8 vueltas en total contando la primera. Esto para todas las tallas. Mirad, estoy terminando la vuelta 2 y te voy a enseñar un truquito por si no sabes identificar derecho y revés. Como veis, aquí me quedan 3 puntos y la vuelta la estoy terminando con 2 puntos al revés. Bueno, y el punto de borde, que siempre es al derecho. Pues la siguiente vuelta tenemos que empezar a lo contrario a lo que terminamos la vuelta anterior. Mirad. Saco el punto de borde y si yo antes terminé en revés, empiezo en derecho. Porque la repetición siempre son 2 al derecho y 2 al revés, pero siempre fijándonos que los tengamos como se presenten. Y ya continúo mi secuencia, 2 del derecho y 2 del revés. Si terminaras en derecho, la vuelta la empezarías en revés. Pues ahora sí, hasta tener 8 vueltas, contando desde la primera y para todas las tallas. Una vez que tenga ya el elástico tejido, las 8 vueltas, vamos a empezar con las franjas de colores. Vamos a empezar con el color predominante. Vamos a ponerlo en el tejido, vamos a coger este nudito y vamos a pasar la hebra y vamos a hacer un nudo para que no se desate el tejido. Entonces hacemos un nudo sencillo y empezamos a tejer la vuelta 9 y la primera de los motivos. El primer punto sí que lo vamos a tejer porque es en cambio de color. Entonces vamos a tejer todos los puntos del derecho, del primero hasta el último del derecho, así hasta tejer todos los puntos. Ya he terminado la vuelta 9 y la 10 toda del revés. Todos los puntos del revés. Todos los puntos del revés, y el último es la excepción, es el derecho. Este punto es el punto liso, una vuelta del derecho, una vuelta del revés, y vamos a tejerlo hasta tener 10 vueltas en punto liso o 18 contando desde el inicio. Con lo cual vamos a hacer hasta que tengamos o 10 en punto liso o 19 contando el elástico, es lo mismo. Pues así continuamos los puntos. Ya tengo las 10 vueltas en punto liso o jersey, o 19 si las estás contando desde el elástico. Entonces vamos a hacer la franja del otro color en punto arroz. Vamos a coger la lana secundaria de la que vamos a utilizar menos, y entonces vamos a pasarla como ya has visto antes. Igual vamos a hacer el mismo cambio de color al nudo
y ya comenzamos a tejer con la lana oscura. La parte del color secundario es en punto arroz, pero para que quede el punto arroz bien integrado tenemos que hacer primero una vuelta del punto que nos precede. El punto que nos precede es el punto liso, con lo cual vamos a hacer la vuelta del derecho. El primer punto le tejo porque es el cambio de color y voy a estirar un poco de la lana de color predominante. Tejo los puntos del derecho desde el primero hasta el último y así hasta llegar al final. Vamos con la vuelta 20 o la segunda de la franja de arroz. Ahora sí que ya vamos a hacer el punto arroz, en serio. Paso el primer punto sin hacer y tejemos un punto del derecho y un punto del revés. Un punto del derecho, un punto del revés. Así hasta el final y recuerda el último punto del derecho. Toque lo que toque, el último del derecho porque es el de borde. Vamos con la vuelta 21 o la tercera de la franja de punto de arroz. El primer punto, como siempre, le sacamos sin tejer. Y ahora donde se presenta derecho tejemos revés y donde se presenta revés tejemos derecho. Te recuerdo, mira, el revés se presenta como un nudito, mira, este es, y el derecho como una cadena. Si no sabes identificar los puntos, te vuelvo a contar el truco, pero ahora la inversa. Si acabaste la vuelta anterior en revés, la siguiente, o sea, esta, la empiezas del revés. Si la terminaste en derecho, la empiezas en derecho. Es un truco por si no identificas todavía muy bien derecho y revés. Pues esta vuelta la voy a seguir tejiendo y la vuelta 22 es exactamente igual que esta. Entonces cuando hayamos tejido ya la vuelta 21 y 22 nos volvemos a ver para volver a integrar el color predominante. Con las vueltas 21 y 22 concluimos la franja en punto de arroz. Entonces ahora vamos a volver a poner el color predominante. No hace falta cortarlo, simplemente lo tienes que subir, pero bueno, yo lo he cortado. Si te sientes más cómodo cortándolo, lo puedes hacer, pero luego tendrás que esconder más hebras. Entonces ya sabes cómo se engancha. Y volvemos a hacer la parte en punto liso. ¿Qué pasa? Que como en la parte en arroz hay que hacer una vuelta para integrar, para terminar de acabar la franja e integrar bien el punto liso. Entonces la primera de las 10 vueltas en punto liso tiene que ser en arroz, con lo cual vamos tejiendo en punto arroz la vuelta 23 y la primera de la franja de punto liso. Entonces vamos tejiendo en punto arroz toda la vuelta. Como ya te he enseñado, recuerda que tienes que tejer al contrario de cómo se presenta, o empezar las vueltas igual como las acabas, pues así toda la vuelta. Y recuerda siempre el último punto al derecho porque es el punto de borde. Vamos ya con la vuelta 24, que pertenece a la franja de punto liso, que ya tejemos la vuelta ya del revés, porque sí que tejemos el punto liso. Entonces toda del revés, porque estamos con la parte del revés. Entonces las impares del derecho
las pares del revés, como es el punto liso. Pues así vamos a ir repitiendo estas franjas. Así vamos toda la vuelta. Hemos tejido una franja que son 10 vueltas. Bueno, sería una franja completa que se compone de una parte en punto liso y una parte en punto arroz. Entonces vamos a ir tejiendo las 10 vueltas de punto liso y las 4 de arroz, todo recto hasta tener hasta aquí. Luego esto ya formaría parte del cuello, eso de momento no. Vamos a tejer hasta acabar con una franja de punto de arroz. Una franja de punto de arroz. Serían 4 franjas que serían un total de unas 70 vueltas aproximadamente. Ahora os voy a decir el número exacto. Vamos a tejer 64 vueltas hacia arriba, contando el elástico y las 4 franjas en punto arroz con sus respectivas franjas en punto liso. Entonces, cuando ya lleguemos a las 64 vueltas, metemos los puntos en una aguja en espera. Bueno, estas vueltas, esto forma parte del cuello, que luego lo voy a explicar. O sea que esto que tengo aquí después de la cuarta franja de arroz, ignorarlo. Son 64 vueltas y cuando las tengáis, cortáis el hilo y mantenemos los puntos en una aguja auxiliar. Ya puede ser otra que no estemos utilizando en este momento, porque vamos a hacer el cuello trasero y delantero a la vez. Entonces, cuando ya tenemos una parte tejida, vamos a hacer otra y pasamos a las mangas. Vamos con las mangas. Para las mangas vamos a empezar por la parte de arriba. Vamos a montar 40 puntos para todas las tallas, y para la talla S y M vamos a tejer 6 vueltas, y para la talla L vamos a tejer 4. Entonces, cuando hayamos tejido este número de vueltas, empezamos con las franjas, empezando por la de punto arroz. Entonces tejemos arroz liso, arroz liso, arroz liso. En la parte del cuerpo delantero y trasero empezamos la franja en liso, y relativamente aquí también, pero el dibujo en serio va en las mangas empezando por punto arroz. Este punto liso que hemos tejido de principio es como un margen. Entonces, este margen es para las disminuciones. Entonces, ¿cómo vamos a ir haciendo las disminuciones? Según la talla vamos a ir disminuyendo en las vueltas que correspondan. Entonces, aquí tengo un diagrama sobre las vueltas que tenemos que ir haciendo. Entonces, para la talla S y M, voy a doblar para que se vea bien. Entonces, para la talla S y M vamos a ir disminuyendo un punto a cada lado en la vuelta 13, en la 19, en la 25, en la 31, en la 37, en la 43, en la 49, en la 55 y en la 61. Y cuando acabamos estas disminuciones vamos a tener 22 puntos. Cuando tengamos estas disminuciones vamos a tejer 2 vueltas extra sin aumentar ni disminuir, y ya tejeríamos el borde elástico. Ahora, para la talla L vamos a hacer las disminuciones en la vuelta 17, en la 25, en la 33, en la 41, en la 49, en la 57 y la 65. Y cuando acabemos estas disminuciones nos van a quedar 26 puntos. Cuando tengamos todo esto vamos a tejer solo una vuelta más extra. Mira, aquí voy poniendo las vueltas extra para que tengáis una idea. Y luego ya el borde, que son 8 vueltas en los dos casos, como en el delantero y la espalda. Y esto ya sería un resumen de la manga. Ahora te voy a enseñar cómo vamos a tejer las disminuciones
para que no te pierdas. Te voy a enseñar tanto si te toca punto liso como si te toca punto arroz. Entonces vamos a hacer un resumen. Montamos los puntos, que son 40 para todas las tallas. Tejemos una parte lisa, empezamos la franja como ya te he enseñado en el delantero, con el arroz y el punto liso. Vamos tejiendo las disminuciones en las vueltas que os he ido marcando, que son estas. Apuntarlo, según la talla que vais a hacer podéis apuntar esto para tener una guía y no perderos. Tejemos las disminuciones, cuando acabamos las disminuciones tejemos una vuelta ya sin disminuciones para que se acople el tejido y ya terminamos con el borde elástico. Pues así serían las dos mangas. Ahora te voy a enseñar cómo hacer las diferentes disminuciones, tanto en el inicio como al final, porque vamos a ir disminuyendo un punto por cada lado. En una vuelta vamos a disminuir 2 puntos, y si te toca en punto liso, cómo lo vas a hacer, o si te toca en punto arroz. Si te toca en una vuelta que sería de introducción de punto, quiero decir, si te toca la vuelta en la que tienes que empezar a tejer punto liso, pero antes tienes que poner el punto de arroz para integrarlo bien, pues según el punto que preceda será como lo tengas que hacer. Si vas a empezar la franja lisa, pero antes tienes que tejer una vuelta de arroz para integrar el punto, haces las disminuciones como si estuvieses en una vuelta de punto arroz. Tan sencillo como eso. Pues continuamos. Para hacer las disminuciones en punto liso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacar el punto de borde y vamos a hacer en el inicio una disminución simple. ¿Cómo la vamos a hacer? Pasamos el primer punto sin tejer. Tejemos el siguiente del derecho y el que no tejimos le pasamos por encima. Lo vuelvo a repetir. El siguiente punto le paso sin hacer. Tejo el siguiente del derecho y el que no tejí le paso por encima. Sigo trabajando la vuelta como corresponda hasta que al final nos queden 3 puntos. Como veis, vamos a trabajar hasta que nos queden 3 puntos en la aguja. Cuando ya nos queden los 3 puntos, vamos a hacer la última disminución. 2 puntos juntos, vamos a tomar 2 juntos y los tejemos del derecho. Y así hemos disminuido. Lo vuelvo a repetir. Tenemos los 2 puntos en la aguja, los 2 siguientes puntos. Pues esos 2 siguientes puntos los tejemos juntos en derecho. Y así es como disminuiríamos las vueltas en punto liso. Tejes el punto de borde y ya está terminado en punto liso. Ahora os voy a enseñar cómo tejer las disminuciones pero en el punto arroz. Lo voy a enseñar con una muestra más pequeña. Entonces, para disminuir cuando estamos en la franja de punto arroz, lo que vamos a hacer es pasar el punto de borde sin tejer y nos vamos a fijar en los 3 siguientes puntos. Bueno, pues pasamos uno y nos fijamos en los siguientes 2. Entonces veis que el segundo le tenemos del revés, pero como estamos en punto de arroz le tendremos que tejer del derecho. Pues entonces el siguiente nos toca del revés. Para esto sí que tienes que saber identificar los puntos. Y ya cuando la hayas identificado, la hayas tejido, el que no tejiste le pasas por encima como en el punto liso, solo que nos tenemos que fijar en los puntos.
os voy a repetir. Mirad, sacamos el punto y nos fijamos en los dos siguientes. Como veis, el segundo punto, no siguiente, el segundo está del revés, pero como es punto arroz le tenemos que hacer del derecho. Pues el siguiente que nos va a tocar hacer le hacemos del revés, y el que no tejimos le pasamos por encima. Muy sencillo. Y ya tejemos el punto como corresponde, y ya tejemos la vuelta hasta que nos queden 3 puntos. Cuando nos queden 3 puntos, vamos a hacer 2 puntos juntos, pero nos tenemos que fijar en el punto que nos precede. El punto anterior, como veis en mi caso, lo he tejido al revés, pues ahora los 2 puntos juntos siguientes van a ir del derecho. Aquí es más sencillo hacer la disminución que al principio, que sí que nos teníamos que fijar un poquito más. Aquí solo nos tenemos que fijar en el punto que nos precede, el que tejimos antes. Entonces, cuando ya lo hayamos identificado y nos toca hacer el punto correspondiente, lo hacemos del derecho. Mirad, si os toca una vuelta de transición, lo que tenéis que hacer es fijaros en el punto que os precede. Si vais a empezar el punto arroz, la disminución en la vuelta de transición la tenéis que hacer la disminución en punto liso. Y si al contrario, si os toca el punto liso, pues lo disminuís en punto arroz. Y así es como serían las disminuciones de la manga. Una vez que ya tenemos tejidas las mangas, vamos a empezar con los hombros. Vamos a empezar con los de la parte trasera. Retomamos los puntos en la aguja de 8 milímetros y para la talla S vamos a tejer 16 vueltas en punto liso o jersey, y para la talla L vamos a tejer 22 vueltas. Cuando ya las tengamos tejidas, vamos a empezar a distribuir los puntos. Sacamos el punto de borde y vamos a tejer 18 puntos. 18 puntos en punto liso o jersey. Una vez que tengamos los 18 puntos tejidos, vamos a ir cerrando los puntos hasta que nos queden en el otro lado también 18. Para la talla S y para la talla M vamos a cerrar 14 puntos, y para la talla L pues serían 5 más, es decir, serían los 18, 36, hasta 55 nos quedarían 19, entonces tendríamos que cerrar 19 puntos, 5 más que la parte que la talla S o M. Pues vamos cerrando, como estáis viendo, que siempre tejemos un punto y el anterior le pasamos por encima. Cuando ya tengamos los puntos cerrados, tejemos los puntos restantes del derecho. En este caso porque la vuelta es del derecho. Ya tenemos la vuelta terminada y vamos a hacer 3 vueltas más en cada hombro. Quiero decir, ahora nos tocaría una vuelta al revés, pues tejemos esa vuelta con los primeros 18 puntos, luego otra del derecho y otra del revés. Ya tendríamos un hombro tejido. Luego cortamos la hebra y en el otro hombro se va a hacer exactamente igual. Vamos tejiendo la vuelta al revés. Ya
hemos terminado un hombro y ahora el siguiente. Vamos con la parte delantera. Desde donde les dejamos retomamos de nuevo los puntos y vamos a tejer 6 vueltas para la talla S y M y 12 para la talla grande o L. Cuando ya tengamos tejidas estas vueltas vamos a distribuir los puntos de la siguiente manera. Para la talla S vamos a tejer 22 y para la talla L 24 puntos del derecho. Vamos tejiendo hasta alcanzar el número de puntos. Cuando lleguemos al número de puntos según la talla, vamos a tejer para la talla S y M 2 puntos juntos y para la talla L 3. La razón por la que la talla L la estamos tejiendo con 3 puntos juntos es porque al dividir a la mitad del tejido no sale exacto, entonces tienes que doblegar, tienes que hacer un punto más de disminución en una parte. Cuando tengamos hecha la disminución hacemos el punto de borde y pasamos a la vuelta siguiente, que irá toda del revés. Sacamos el punto de borde y del revés la vuelta. Vamos tejiendo hasta acabar la vuelta. La siguiente vuelta, cuando queden ya 3 puntos, vamos a tejer 2 puntos juntos y el punto de borde. Ahora sí, en todas las tallas sí que vamos a hacer 2 puntos juntos. Lo de antes era por que el número de vueltas, o sea, el número de puntos en la talla L era impar y entonces había que hacerlo de alguna forma. Entonces vamos a ir tejiendo las disminuciones en las vueltas impares hasta tener 18 puntos. Las disminuciones como si van a ir siempre en las vueltas impares. Cuando ya hayamos alcanzado los 18 puntos, cortamos la hebra y retomamos los puntos que dejamos en la aguja y vamos a hacer el hombro izquierdo. En este caso las disminuciones van a ir al inicio. Enganchamos la hebra, hacemos el nudo y vamos a empezar con el hombro izquierdo. Sacamos el punto de borde y vamos a hacer una disminución simple. Saco el primer punto, tejo el siguiente y el que no tejí le paso por encima y continúo tejiendo la vuelta como corresponde. Tejemos la siguiente vuelta y como siempre las vueltas impares es donde vamos a hacer la disminución. En este caso disminución simple, saco un punto, tejo el siguiente y el que no tejí por encima. En el hombro derecho la disminución se hace al final con 2 puntos juntos y en el hombro izquierdo se hace con una disminución simple al inicio de las vueltas impares. Siempre todas las disminuciones en las vueltas impares y así hasta tener los 18 puntos. Ya tenemos delantero y trasero tejido y ahora nos disponemos a coser los hombros. La parte delantera la vamos a dejar por la parte del revés y con la aguja mirando para la derecha, y la parte trasera mirando por el derecho y con la aguja mirando para la derecha. Una vez que ya tengamos dispuestos las dos partes, vamos a encararlas juntando los derechos, derecho con derecho y dejando el revés hacia afuera. Como veis, queda un hombro con un hombro encarado,
Y ahora nos disponemos a cerrar los hombros. Lo vamos a cerrar con una tercera aguja que tiene que ser más fina del número 8, puede ser del 7 o del 6, como queráis. Y enganchamos la hebra y vamos a coger un punto de una aguja y un punto de otra y tejemos un punto del derecho. Volvemos a repetir. Cogemos un punto de una aguja y un punto de otra, tejemos al derecho y el punto anterior le paso por encima. Esto lo vamos a ir haciendo en este hombro. El otro hombro le vamos a dejar abierto para poder sacar los puntos del cuello. Entonces vamos cogiendo un punto de un lado y un punto del otro, le tejemos del derecho y el punto anterior le pasamos por encima, y así vamos a ir cerrando el hombro. Así hasta que se nos acaben los 18 primeros puntos de un hombro. Cuando tengamos un hombro cerrado, los puntos del otro hombro los vamos a meter en agujas imperdibles y vamos a proceder a sacar los puntos del cuello. Entonces, nos vamos a venir a cualquiera de los hombros, por ejemplo a este, y abajo del último punto vamos a sacar todos y cada uno de los puntos. He hecho un nudo y ese va a ser mi primer punto. Los puntos los vamos a sacar con la aguja de 6 milímetros para que quede más prieto. Entonces pasamos debajo del último punto y pasamos la hebra y se nos forma un punto nuevo. Esto puedes ir haciéndolo aleatoriamente, no tienes que seguir, no tienes que meter la aguja en un sitio exacto. Los puntos te van a salir irregulares, te pueden salir más o menos. Da igual si tienes unos más, unos menos. De ahí, de cada punto vamos a ir sacando uno. Y vamos a ir alrededor de todo el cuello hasta acabar en el siguiente hombro. Mirad, vamos recorriendo todo el cuello hasta acabar en el siguiente hombro. Cuando ya tengamos todos los puntos sacados, vamos a tejer en punto elástico doble. Hacemos el primer punto del derecho, que es el borde, y tejemos 2 puntos del derecho y 2 puntos del revés. También para sacar los puntos te puedes ayudar de una aguja de ganchillo. Es más sencillo, como más cómodo te resulte. 2 puntos del derecho, 2 puntos del revés. Así toda la vuelta y vamos a tejer unas cuantas vueltas. Mirad cómo queda el punto. Yo he tejido 8 vueltas en punto elástico y luego lo he cerrado según se me ha presentado. Mirad, os estoy enseñando cómo va el cuello, cómo va a quedar al final. Vas de un hombro hasta el otro. Cuando ya tengamos tejido el cuello, vamos a retomar los puntos en la aguja de 8 milímetros. Vamos pasando todos y cada uno de los puntos. Los voy a sacar todos de la aguja imperdible y los voy metiendo con mucho cuidado que no se me salgan.
Ahora vamos a ir cogiendo los nudos del cuello. Vamos a coger 3. En un lado vamos a coger 4 y en el otro lado vamos a coger 3, porque el cuarto va a ser la lazada con la que terminamos. Cuando terminemos de hacer el cuello no cortamos la hebra, porque ese último punto nos va a ser, mirad, esta lazada que estáis viendo hace de cuarto punto del cuello. En el otro lado tienes que coger las 4 hebras, pero en el lado en el que cortaste en el que terminaste el cuello, pues tienes que coger simplemente 3 y luego la cuarta coincide con el último punto del cuello. Ahora vamos a cerrar como viste, derecho con derecho y revés hacia afuera, y los 4 puntos los vamos a cerrar en color secundario, que es con el que hemos hecho el cuello, y los otros 18 puntos ya con el color del hombro, que es el color predominante. Esto es igual que en el otro hombro, pero con la diferencia de que tenemos los 4 puntos del cuello, de la altura del cuello. Vamos cerrando como en el otro hombro. Cuando tengamos los 4 puntos del cuello, el resto ya lo cerramos del color predominante. Siempre cerrando los puntos de igual forma. Se me escapó un punto, voy a retomar. Vigila que siempre tengan los mismos puntos, tanto en una aguja como en otra, para que luego no te vayan sobrando puntos y te quede la costura desigual. Siempre ve contándolos. Ya está resuelto el incidente y seguimos con los puntos. Cuando terminemos de cerrar, cortamos el hilo y rematamos.